Hola a todos y bienvenidos nuevamente a su canal Luisa Fe. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que sé que va a ser de muchísimo provecho espiritual para todos ustedes, pero antes que nada quiero agradecerles inmensamente por todas sus manifestaciones de cariño, por todas sus expresiones de afecto en las redes sociales y también quiero agradecer de manera muy especial a nuestro canal aliado en Facebook, FN Channel, porque bueno, a través de este importante medio ya algunos de mis videos han tenido más de 16,000 reproducciones y la verdad, bueno, eso a mí me honra profundamente, ¿sí? Y tengo que decirles que la verdad, bueno, la gloria total y absoluta es para Dios, ¿sí? Porque en su amor infinito pues a ver, utiliza como instrumento a sus hijitos más pequeños, a sus hijitos más débiles, para llevar mensajes de esperanza y de aliento a sus otros hijos, pues que lo están necesitando. Así que bueno, lo reitero, la gloria total para nuestro Señor. Y el día de hoy, sin más preámbulos, vamos a hablar de la conversión, un tema importantísimo, o sea, tan importante que nuestro Señor Jesucristo cuando inició su vida pública, pues digamos, de las primeras invitaciones fue precisamente esas, ¿no? Él decía, convertíos y creed en el Evangelio. Pero entonces a veces nosotros no logramos una verdadera conversión porque no tenemos primero, pues claridad de lo que significa una verdadera conversión, o segundo, bueno, yo voy a utilizar una frase que San Agustín utiliza normalmente para la humildad, pero encaja muy bien con el tema de la conversión. Él decía, la humildad es una virtud tan escasa que quien cree tenerla ya la perdió. Y lo mismo sucede con la conversión, o sea, nosotros no podemos decir, no, pues ya, yo antes era malo y ahorita soy bueno, o sea, ya no hay nada que cambiar, no. O sea, los seres humanos somos un proyecto en construcción constante, o sea, ese proyecto acaba el día que usted se muere, no antes. O sea, nosotros nunca vamos a llegar a un punto en el que decimos, bueno, ya, llegué aquí, no puedo avanzar, no puedo crecer, no. Siempre habrá cosas por mejorar, siempre. Entonces eso importantísimo tenerlo en cuenta. Porque, pues a ver, una de las fallas más grandes que se presenta lastimosamente, y mire, fíjense que eso era una de las cosas que más criticaba nuestro Señor Jesucristo, precisamente a los fariseos. O sea, ellos por ser cumplidores de la ley, creían que no tenían nada que modificar, que todo estaba bien. Entonces hay muchas personas que también de pronto llevan una vida de oración, llevan una vida pues de Eucaristía, de sacramentos, entonces creen pues ya que lo único que falta es la canonización y resulta que no es así. Entonces, bueno, ¿qué es conversión? Conversión pues es, digamos, como un cambio, ¿no? Es un cambio de vida, es como un cambio radical de rumbo, de destino, pero parte de una decisión, ¿sí? Entonces hay una frase muy común que dice, bueno, el que elige, descarta. Entonces eso es la conversión, o sea, yo elijo esto y descarto esto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué las personas no experimentan, digamos, una verdadera conversión en sus vidas? Por lo que les explicaba hace un momento, porque la conversión no es algo definitivo, es un proceso que nosotros vamos adelantando a lo largo de todas nuestras vidas. Y realmente me atrevo a decirles que no hay una sola conversión, sino que hay tres, ¿sí? O sea, la conversión es un camino que uno va formando y existen tres etapas, pues que es lo que la Santa Iglesia llama como las tres vías de la perfección cristiana. Entonces, ¿cuál es la primera? La primera, pues la vamos a asociar con la vía purgativa, ¿sí? O sea, cuando una persona se purga, ¿qué hace? Pues limpiar su organismo y ese proceso no es fácil, ¿sí? De hecho, en ese proceso la persona experimenta a veces síntomas fuertísimos como vómito, bueno, diarrea, dolores de cabeza, incluso fiebre, ¿sí? Porque el organismo necesita, digamos, desechar toda esa cantidad de toxinas, bacterias, bueno, en fin. Entonces, ese proceso de limpieza genera como cierto malestar, como cierto choque. Y eso mismo pasa en la conversión. Pero en esta primera conversión, que como les decía es la vía purgativa, digamos como lo que más se experimenta es el tema del sentimiento, ¿sí? Hay muchas personas que en un proceso de conversión experimentan, digamos, llanto, emoción, sienten pues lo que se conoce en la iglesia como la consolación de Dios, o sea, sienten el abrazo de Papá Dios. Recordemos el hijo pródigo, sí, cuando vuelve a la casa del padre y el padre está con los brazos abiertos esperándolo, es eso, ¿no? Se sienten ese abrazo de Papá Dios, que no los reprocha, que no los juzga, sino al contrario, que les dice, mira, estuve por mucho tiempo esperándote.
Eso es, ¿sí? Entonces las personas, les reitero, o sea, pueden llorar, pueden, bueno, en fin, experimentar un gozo infinito en su corazón, pero entonces ahí no termina la conversión, ¿sí? Digamos, uno de los errores más graves precisamente, y una trampa, es el entusiasmo y es el sentimiento, porque cuando yo dejo de sentir, entonces normalmente, ¿qué pasa? Pues me alejo porque ya voy en busca de otra nueva emoción. Miren, y esto es muy común en el tema de los matrimonios, en el tema de los sueños, en el tema pues de una carrera universitaria, ¿sí? O sea, la persona, digamos, como que inicia con cierto entusiasmo, pero a medida que va pasando el tiempo, de que de pronto va llegando la monotonía o ciertas dificultades, pues la persona simplemente bota la toalla y se aleja porque dice, pues no, ya no siento, entonces va a buscar nuevas emociones. Básicamente eso es lo que pasa y eso es un error gravísimo en la conversión. Así que, ¿qué se necesita para seguir avanzando? Pues se necesita lo que en la Santa Iglesia Católica se conoce como la vía iluminativa, que tiene que ver más con una potencia del alma que se llama el entendimiento. Entonces, a ver, nuestro Señor Jesucristo decía que nadie puede amar lo que no conoce. O sea, nosotros tenemos que conocer a Jesucristo para amarlo, y eso les aseguro que no va a llegar por obra y gracia del Espíritu Santo. Bueno, pues hay casos, ¿no? Hay milagros donde la persona de pronto recibe ciencia infusa y sí tiene conocimiento de Dios por misericordia de Él, pero no es un proceso común, la verdad. O sea, no es algo que se dé con frecuencia, sino que más bien nosotros debemos buscarlo y conocerlo, y hay muchas formas. Mire, la Iglesia Católica tiene más de 2000 años de santos, de historias maravillosas que nos enseñan, pues que nos revelan el ser de Dios. Está la Sagrada Escritura, por supuesto, pero mire, algo que ha sido muy edificante para mi vida ha sido los libros de los santos. O sea, uno encuentra ahí una luz impresionante. O sea, realmente lo que uno se encuentra en los escritos de los santos es una cosa bárbara, es brutal. O sea, es una sabiduría, obviamente, que proviene de Dios. Miren, y esto es importante uno buscarlo con humildad, porque es que, a ver, la conversión, o sea, yo el pecado lo adquiero por mí misma. Pero importantísimo que se aprendan esto, la conversión no, o sea, la conversión es una gracia y es un regalo de Dios. Y yo no puedo decir, bueno, me voy a convertir o me voy a proponer a ser mejor cada día. Mire, eso es algo que única y exclusivamente se logra con la fuerza y la ayuda del Espíritu Santo. O sea, los santos lo tenían tan claro, ¿sí? Que incluso hay una frase que a mí me encanta y que para mí fue de muchísima, digamos, ayuda en mi proceso de conversión, que es una frase que se utiliza precisamente en la Misa de los Santos y dice, oh Dios, que al coronar a los santos coronas tu propia obra, ¿sí? Y es que así es. O sea, los santos no son santos por sus méritos, sino son personas como usted y como yo, que eran débiles, que eran pecadores, que tenían muchísimas carencias, muchísimas limitaciones, pero entonces en medio de su pequeñez clamaron al Señor y le entregaron su voluntad para que Él actuara. Básicamente es eso. Eso es un santo. ¿Sí? Es una persona que luchó constantemente y que lucha porque pues sabemos que siguen existiendo muchísimos santos actuales anónimos. Es más, usted en este momento puede tener uno en su comunidad, en su familia, en su barrio, bueno, qué sé yo, y no lo puede notar. Entonces, importantísimo, importantísimo que tengamos esto en cuenta, porque bueno, como decía también otro santo, y eso es una frase que yo utilizo muchísimo también en mi proceso de conversión, como les digo, que es para toda la vida, o sea, que es una lucha diaria. Yo le digo mucho al Señor, oh Dios, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras, ¿sí? Porque yo reconocí que yo, o sea, lo que les decía en un video anterior, o sea, sin Dios no puedo nada, con Dios lo puedo todo. O sea, yo por mis méritos no, todo es mérito y todo es gracia de Dios. Importantísimo. Y entonces algo también, un factor a tener en cuenta, ¿cuál es? Digamos, el ejemplo más sencillo que a mí se me viene en este momento a la mente es el de la casa, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podemos hacer una limpieza exhaustiva en nuestros hogares, podemos barrer, podemos trapear, lavar baños, pisos, cocina, bueno, en fin, todo, dejar impecable. Pero eso no significa, pues que ya, pues yo nunca más tengo que volver a arreglar la casa, porque no, o sea, hay que estar
limpiando y sacando el mugre constantemente, porque así usted no haga ni, digamos, el más mínimo esfuerzo por desordenar, o sea, la casa solita se le llena de polvo, y así es nuestra alma, ¿sí? O sea, nosotros, les insisto, no podemos, pues nunca llegamos a un punto en el que decimos, no, ya, aquí termina todo, ya aquí alcancé la perfección, no. Y es que nosotros, recordemos que también somos casa, nosotros también somos templo del Espíritu Santo, entonces tenemos que estar haciendo constantemente ese proceso, pues primero de reflexión, ¿no? De examinar, de mirar hacia adentro cómo estamos, digamos, si estamos avanzando, si estamos estancados o si estamos retrocediendo, y pues ir tomando las correcciones, digamos, correspondientes, pero todo esto con la luz del Espíritu Santo. Por eso les digo, pidan, o sea, ustedes no se cansen, como decía el Papa Francisco, o sea, aburran a Dios con sus oraciones, pidan a tiempo y a destiempo, órenle, pídanle al Señor, díganle: Señor, tú me conoces, aquí estoy, mira mi pequeñez, pero en medio de mi nada, a ti clamo, Señor, y te pido que me ayudes. Y miren, esas son las oraciones que más agradan a nuestro Señor, esas oraciones de verdadera humildad en donde le decimos: Señor, mira mi pequeñez, pero ayúdame. Y ahí está nuestro Papá Dios para siempre, pues ayudarnos, levantarnos, sostenernos, transformarnos, renovarnos, sanarnos, en fin, ¿sí? Entonces, bueno, continuando. Y la última, y una de las más preciosas, pues ya digamos, precisamente para alcanzar esa perfección en la vida cristiana, es la vía unitiva, ¿sí? Que ya es, digamos, tiene que ver más con el amor. Entonces, pero el amor verdadero, recuerden que en un capítulo anterior hablábamos precisamente de lo que es el verdadero amor. Entonces es como yo querer unirme, pero no unirme a Cristo, digamos, en su gloria, sino en su cruz, ¿sí? Es como esos esposos que verdaderamente se aman, por eso el cónyuge, ¿sí? Se dice cónyuge porque llevo el yugo, o sea, llevo la carga, o consorte, o sea, quiero compartir tu suerte, es eso. Miren, por ejemplo, los mártires experimentaron esta vía unitiva, ¿sí? Con nuestro Señor Jesucristo. O sea, era tanto el ardor y el amor que había en sus corazones que, mire, cuando uno lee las actas de los mártires, precisamente las personas a los cristianos, a los primeros cristianos que mataban en el Coliseo Romano, miren, es impresionante, y era un verdadero, digamos, eso como que escandalizaba a los verdugos y a los soldados romanos, que no entendían por qué cuando les daban la sentencia de que iban a ser, por ejemplo, decapitados, o de que los iban a devorar las fieras, o sea, ellos lo primero que hacían era decir: demos gracias a Dios, bendito sea Dios, alabado sea Dios. O sea, ellos no hacían sino cantar, alabar, y esto sorprendía porque ellos, o sea, era tanto el amor que no querían vivir la gloria de este mundo, sino que querían compartir la misma suerte de su amado Jesucristo. Esa es la vía unitiva. Miren, y es profundamente liberador. Y usted, pues, no tiene que ir y hacerse cortar la cabeza. Bueno, hoy en día, tristemente, siguen habiendo martirios. Nos damos cuenta de las terribles persecuciones, pues, precisamente de los musulmanes y algunos grupos extremistas del Islam, por ejemplo, en África, en Medio Oriente. Bueno, realmente son unas situaciones salvajes, completamente inhumanas. Pero usted y yo no necesitamos ser este tipo de mártires para vivir verdaderamente esa vía unitiva, o sea, esa vía de la verdadera comunión con nuestro Señor Jesucristo. Miren, basta con llevar la cruz de cada día. Por ejemplo, llevar la actitud un poquito odiosa de algún compañero de trabajo, de pronto la rebeldía de un hijo, la enfermedad de un abuelo, de mi papá, de mi esposo, de mi esposa. O sea, todas esas situaciones son una oportunidad preciosa para compartir la cruz de nuestro Señor Jesucristo y llevarla con amor. Miren, por supuesto, no es fácil, pero lejos, o sea, la lógica del mundo nos diría: no, pues, o sea, que yo no tengo ganas de sufrir. O sea, siempre el pecado se nos presenta como algo apetitoso, como algo, o mejor, apetecible, ¿sí? Como algo que debemos disfrutar, como algo que nos va a garantizar la felicidad. Miren, y yo, por experiencia personal, se los puedo asegurar que cuando uno es capaz de sacrificarse, de entregarse por otro, miren, ahí se encuentra la verdadera libertad, o sea, la verdadera plenitud de vida. Es cuando la persona experimenta un amor que no le cabe en el pecho y nada se lo puede arrebatar.
¿sí? Absolutamente nada. O sea, la verdadera felicidad no está en el dinero, no está en nada exterior, ¿sí? Sino está, pues obviamente primero en Dios, y Dios es amor. Así que busquemos ese amor. Con esto no les digo pues que seamos conformistas, no, porque hay muchas personas que de pronto malentienden. Se los explicaba también en un video anterior. O sea, un verdadero cristiano no es una persona conformista, todo lo contrario, es una persona que tiene sueños súper grandes, pero que es agradecido y disfruta lo que ya tiene. Así que bueno, les hago esa invitación. La conversión es preciosa, vuelvo y les reitero, no es definitiva, no es permanente, así que todos los días debemos luchar por alcanzarla y no desanimarnos. No desanimarnos. Recuerden, el Espíritu Santo está con el débil que se esfuerza, o sea, con usted y conmigo. Así que los invito a que sigamos perseverando en esa lucha. Los invito también, si consideran que este video, este contenido, le aporta a su crecimiento emocional, a su crecimiento espiritual, incluso también a su crecimiento mental, pues los invito a que se suscriban a este canal y a que activen la campana para que cada vez que yo suba un nuevo video, pues le llegue la notificación y usted pueda ingresar, pueda ver el video y pueda seguir pues creciendo. Entonces, bueno, les agradezco por acompañarme a este momento y espero que la bendición de nuestro Señor, que el amor de nuestro Señor los abrace y que los llene inmensamente. Adiós.